Manuel Cloutier del Partido Acción Nacional, que está en medio de la polémica con sus declaraciones sobre la guerra al crimen organizado encabezada por el presidente Calderón, panista también, y su incidencia en Sinaloa. Sinaloa no ha sido tocado, que Sinaloa no ha sido tocado con la seriedad que la realidad que vivimos los sinaloenses demanda. La lucha contra el crimen organizado, le estoy señalando yo, falta Sinaloa, señor, porque se anda podando ramas y hay que atender el tronco y sobre todo la raíz. Y Sinaloa sabemos que es la cuna del narcotráfico en este país. Y que deje de pensar el presidente de la República que es el único que atraviesa el piezo en este país. Aquí en Sinaloa habemos muchos que atravesamos el pecho todos los días que el gobierno federal combata al crimen organizado. Y cuando hablo de crimen organizado, involucro dos factores: narcotráfico y narcopolítica. Felipe Calderón odia a los integrantes del Yunque y que los integrantes del Yunque lo odian a él, a Felipe Calderón, pero que por razones, como escuchamos, razones pragmáticas, políticas, han tenido que pactar. En los 70 años, hasta donde recuerdo que el PRI estuvo en el poder, nunca un secretario particular del presidente de la República pasaba a ser líder del partido hegemónico. Se cuidaba ese detalle. No, nunca ocurrió, ¿no? Nunca ocurrió. Yo creo que aquí don Jesús Reyes Heroles lo decía, ¿no? En política la forma es fondo. Claro. La sociedad mexicana nos dio mucha confianza, nos hizo ganar muchos espacios, nos concedió la oportunidad de gobernar este país y la estamos decepcionando, y por eso la gente desde las urnas nos está diciendo que no quiere que nos sigamos comportando de esta manera. Policías federales protestaron enérgicamente en contra del gobierno federal, ya que no les han pagado, Tania, Héctor, los viáticos. Los efectivos están amenazando con desobedecer las órdenes del comandante del agrupamiento debido a los malos tratos. Licenciada, si usted es la licenciada y pues está coordinando aquí el operativo, no sé qué usted hace aquí. Lo que nosotros le pedimos, que nos paguen mañana, depositen el dinero que nos deben. Hay dos necesidades en el país en este momento. Una es componer la economía, enderezar la economía para generar empleos, para generar riqueza, para que mejore el ingreso de las personas. Eso es la mejor y única manera de ganarle a la pobreza. La pobreza no la reduce el gobierno, eso es un cuento. El secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, reconoció que el sector alimentario del país se encuentra desarticulado. ¿Dónde está la alimentación en este país? Pues está dispersa en diferentes dependencias y con diferentes enfoques que a ratos chocan con el enfoque que los productores o la Secretaría quiere dar. Lo que se ha pedido siempre: planeación, certidumbre, equidad. La Zagarpa no puede sola, definitivamente. No vemos tampoco una tendencia a bajar tasas, sino a subirlas. ¿Sí? En mis negocios yo estoy teniendo que trabajar más para lograr lo mismo o menos. Y resulta que Hacienda no quiere trabajar más, eso no puede ser. Hacienda tiene sus prejuicios. Hacienda parte de la tesis de que cuando te saludan a ti, se te quedan viendo a los ojos con una profunda mirada para tratar de detectar si no eres evasor. El peso del poder, Manuel. Bueno, es que no perdamos de vista que el poder ensoberbece. Entonces, en el caso de Hacienda tiene el poder, sin lugar a dudas, pero además se considera una casta aparte y dejan de escuchar a la sociedad. El presidente Felipe Calderón, cuando fue dirigente del partido, fue muy celoso de esta tesis de política práctica. Él llegó a decir que en la medida que el PAN se acercaba al ejercicio del poder, en esa medida el partido tenía que ratificar su autonomía frente al poder público. Ya siendo Fox presidente, era exigentísimo Felipe Calderón con mantener la autonomía, con que no fuera a ser el partido un instrumento del presidente de México. Bueno, pues queremos congruencia. Yo creo que sí hay un problema de comunicación grave entre el partido y el gobierno. Yo lo he visto, lo vi desde afuera, lo veo desde adentro. El triunfo nos dejó pasmados. La cultura deliberativa del PAN se apagó. Hay un déficit explicativo del gobierno respecto de su propia conducta. El deslavado de la iniciativa y de las iniciativas como resultado de una negociación previa me parece que le ha hecho mucho daño a la claridad que todos necesitamos en democracia respecto de las posiciones que asumen unos y otros.
Mira, yo sigo reconociendo y agradeciéndole al presidente Felipe Calderón su determinación valiente, creo, de enfrentar a las bandas criminales en todo el país, pero también debo de ser muy claro en que junto al voto de confianza, en diversos momentos le he solicitado por diversas vías al presidente de México revisar la estrategia, porque no ha dado los resultados esperados. Una estrategia que no funciona, lo menos que hay que hacer con ella es revisarla y adecuarla. La crítica un poco al PAN es que sí llegó al poder, pero estaba tan arraigada o está tan arraigada una cierta forma de hacer política en los mexicanos, derivada del partido hegemónico, derivada de las viejas prácticas, que ahí yo creo que el PAN no ha tenido tal vez el impulso suficiente para modificar la mentalidad política, que es muy difícil. Como bien lo dice Luis Felipe Bravo, el PAN haber arribado al poder fue un shock cultural. Un partido que se hizo en la oposición, ¿verdad? Y de repente llegó, no hemos encontrado ese equilibrio. Él la definió, Luis Felipe Bravo la definió y con palabras muy bellas, ¿no? Una relación democrática. Y ahora que hablan de frases y que visitábamos frases de panistas, me acuerdo también una de Felipe Calderón, 1997, dirigente nacional del PAN. Todos tenemos un pequeño priista dentro. El acceso al poder saca el pequeño priista que todos llevamos dentro. Y que por desgracia no era tan pequeño. A Dios le debemos el regreso del PRI. Se lo debemos en mucho al presidente Calderón. Fox sacó al PRI de los pinos y paradójicamente Felipe lo está trayendo de regreso. ¿Se calificó o no en la elección pasada a Calderón? Un porcentaje de votantes fueron a rechazar al PAN, quizá como reacción a actitudes o acciones del gobierno del presidente Calderón. Y en serio, ¿qué se traen en el PAN? Nos traemos un problema de incongruencia, porque hay personajes que toda su vida se asumieron como panistas doctrinarios, históricos, de familias de abolengo en el PAN, y que son los principales que han abandonado la práctica panista de hacer política, pero la podemos corregir. ¿Eso que lo escuche quién? ¿Gómez Mon o Calderón? Pues el que tenga oídos que oiga. Lo que yo espero y sigo esperando del gobierno federal es una acción comprometida para combatir en Sinaloa no solo el crimen organizado, sino la narcopolítica. Eso es lo que sigo esperando, eso es lo que yo esperaría como ciudadano, como representante de los ciudadanos, y que estoy convencido que eso es lo que esperan los sinaloenses. El 1 de octubre de 2008, en el marco de un evento conmemorativo del 19 aniversario luctuoso de mi padre, un evento que organizaba el PAN, y entonces era presidente del PAN a nivel nacional, el señor Germán Martínez. Di un discurso a petición, a invitación de ellos, en donde dije, entre otras cosas, que así como nuestra incipiente democracia y la alternancia se había construido de abajo hacia arriba, hoy se perdía de abajo hacia arriba a través de alojar a la mafia en los gobiernos locales. Y señalé específicamente en este discurso que en Sinaloa ya nos gobernaba la narcopolítica.